Hola, hola a todos. Estamos hoy transmitiendo en vivo y tenemos a una invitada que estamos esperando que se una, Maleni Aguilar, que nos viene a hablar de todo lo que es ansiedad, nos viene a hablar de todo lo que es ataques de pánico y cómo ella es que ha superado todo. Entonces nada más esperar un minutito a que ella se conecte. Vamos a esperar un minutito a que ella entre para ya dar por comienzo este en vivo. Antes de saludar, se unió Uri. Hola Uri, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya, ahí viene Maleni. Listo, Maleni. Eso, hola. Hola, hola, ¿Cómo estás? hola, mi Pau, pues feliz, agradecida de estar aquí, gracias. Ay, no Se sé, van uniendo, no sé se dónde. van uniendo las personas. Vamos a saludarlas. Todos se van uniendo. Pues, ¿cómo has estado? Platícame. ¿Cómo ha estado tu día? Pues mira, muy bien, emocionada, pues ahorita por haberme invitado aquí a ser parte de tu programa, de tu live el día de hoy, muy agradecida también, gracias. Pues eso me da muchísimo gusto. Pues, ¿qué te parece si ponemos a la gente en contexto Claro. de que nos expliques qué es un ataque de pánico y cómo es que se va desarrollando ese proceso de ansiedad hasta llegar a ese ataque? Ok, claro que sí, mi Pau. Eh, pues realmente esto viene siendo como que por etapas, ¿no? O sea, vas, yo de alguna manera como que no fui viendo como que ese proceso, o sea, no me di cuenta como cuando iba así de picada, empecé simplemente como a experimentar algunas veces, me sentía como, decía, pues, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué me siento vacía? Si tengo mi familia o aparentemente como que las cosas ahí estaban más o menos. Y Ujú. pero a veces me sentía como que con ese vacío, esa soledad, esa tristeza. Eh, de repente, pues como que no fui notando que de repente ya como que me costaba trabajo levantarme en la cama, ya como que quería estar ahí como dormida, le fui perdiendo interés a las cosas, ¿verdad? Que hasta simplemente como pues tener ordenada la casa o la ropa, o sea, cosas que normalmente pues yo me gustaba ser exageradamente ordenada, como que fue de un extremo a otro, ¿no? Eh, y pues simplemente hasta que un día ya me veo en un pozo muy profundo, donde yo me sentía realmente como en un pozo muy profundo, donde ya sentía que cada vez me hundía más. Ya los días como que de repente se volvieron grises, aunque hubiera sol, o sea, ya estaba en una depresión muy, muy, muy profunda. Ok, entonces empezó como tristeza y fue aumentando, Fue aumentando. hasta que ya fue una depresión. Y ahí estando en ese pozo, en esa depresión, ¿qué pasaba? Ah, pues simplemente ya le perdí sentido a la vida en esa depresión, o sea, muy, muy profunda. Luego se fue agudizando como ya con ataques de ansiedad muy fuertes, ataques de pánico, que ¿Cómo es un ataque de ansiedad? uh -huh. Platícame cómo es.
Un ataque de ansiedad es pues que estás como inquieta, sientes una desesperación, sientes una angustia, sientes miedo como si hasta de algo, que algo te fuera a pasar, ¿no? O sea, te, te alteras de todo, de cualquier, bueno, yo había momentos que ya hasta con que me entrara una llamada al teléfono, ya decía, algo malo pasó y empezaba la ansiedad, ¿no? Eh, y eso se fue agudizando a luego volverse un ataque de pánico. Un ataque ¿Cómo, de, cómo es? un ataque de pánico, sientes que te estás muriendo. O sea, yo literal, así se los digo, es la experiencia más horrible que pueda sentir un ser humano. De verdad, el ataque de pánico. Sientes la muerte sin estarte muriendo. O sea, sientes que no puedes respirar, sientes que te falta el aire, sientes que te va a dar un ataque cardíaco porque se te acelera el corazón, te dan taquicardias, te sudan las manos, o sea, sientes un montón de síntomas, te sudan las manos, te dan ganas de salir corriendo y no sabes ni a dónde. Lo único que uno al recurrir le haces caso a esos síntomas y se agudiza todavía más, pues. O sea, en ese momento pierdes como el control. Entonces yo sí muchas veces llegué a parar a una sala de hospital de emergencia sintiendo que me estaba muriendo, porque yo literal sentía que la mano izquierda me dolía y decía, no, pues si es un paro cardíaco, el corazón me latía a mil y llegaba al hospital y me decían, no tienes nada, tu presión está bien. Me hacían electrocardiogramas y yo sintiendo la muerte me decían, tu corazón está bien, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia a la vez muy dolorosa, que en su momento sentí que pues vino como a acabar con mi vida, porque así sentía, o sea, porque yo por eso perdí, perdí pues la capacidad de ser mamá de alguna manera, porque tengo 4 hijos y no podía atender a mis hijos. Eh, ya no pude manejar, o sea, dejé de hacer literal las cosas que básicamente un ser humano hace, lavarse los dientes, bañarse, o sea, yo duré un mes que ya ni me lavé los dientes, no comía, o sea, no me levantaba ni de la cama, o sea, realmente ahí sentía como que ya había llegado mi fin, porque, o dices, o me voy a morir de un ataque cardíaco, porque pues ya es tan fuerte esos episodios de ataques de pánico y de ansiedad, o me voy a volver loca porque sientes que no te puedes ni concentrar, este, no puedes dormir, o sea, es un conjunto de muchas emociones que es tú mismo metiéndote en una cárcel, ¿sí me entiendes? O sea, tú mismo. Pero en su momento no lo entiendes, no lo comprendes, no sabes ni qué te está pasando, te sientes incomprendida por todas las personas porque vas a un doctor, nomás te dicen, no, pues contrólese, son sus nervios, o es un ataque de estrés, o es un ataque de ansiedad, nada más contrólese, pero pues sí, pero tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? O así, tú quieres que te den como una receta de cocina paso por paso cómo hacerle, pero de verdad que sientes que en un momento, bueno, yo en mi caso personal, fui a doctores, fui con psicólogos y yo no estoy desacreditando ninguno de ellos. De verdad, yo siento que hacen una pues labor muy grande en la humanidad en ayudarnos, pero en mi caso no me funcionó. O sea, en mi caso no, ni los ansiolíticos, ni los antidepresivos, porque en mi caso me ponían más mal. Entonces ha sido o sea, casi 30 años de vivir con ataques de pánico y ansiedad. No les estoy hablando de un año, ni dos, ni cinco, ni 10. Han sido casi 30 años y 30 años que ha empezado mi búsqueda en cómo superarlo y muchas veces de ir de doctor en doctor y sentir que nada me funcionaba, ni vitaminas, ni que inyecte bellodecta y que esto y que el otro, remedios. En mi caso, no, muchas veces llegaba a sentir que empeoraba, ¿no? Incluso llegué a recurrir a los curanderos en México o en nuestra cultura que pues luego dicen, bueno, si ya el doctor no te ayudó nada, es que estás embrujada. Entonces fue recurrir pues a tipos de personas. Yo lo que quería era que alguien me ayudara, ¿no? Y sí llegué a ir con una de estas personas, me decían, sí, pues tienes brujería, te hicieron brujería, te dieron tierra de panteón, te dieron un hueso de muerto molido en la comida. Entonces, imagínate, con los ataques de pánico, de ansiedad, ese miedo, porque es un conjunto de muchas emociones, y te dicen eso, no, pues literal, dices, sí me voy a morir, y peor se agudizaba eso.
Entonces, pero pues ni así, o sea, no. Entonces, sí, dime. ¿Y qué hiciste? O sea, una vez fuiste de doctor en doctor, de posible solución en posible solución. ¿Y qué fue lo que te empezó a funcionar? O sea, ¿qué fue lo que, o qué encontraste, o dónde empezaste a encontrar respuestas? Ujú. Claro que sí, pues mira, han sido muchas puertas las que he tocado, mi Pau, y yo siento que en su momento pues cada una me fue aportando cosas, ¿verdad? En su momento, la religión, incluso eh, estuve en una organización que se llama Neuróticos Anónimos y yo pues nunca, o sea, porque para mí cada cosa que me ha ayudado, sea lo que sea, el día de hoy lo valoro con mucho amor y lo agradezco, ¿verdad? Porque todas me han aportado algo. En su momento, cada una de esas cosas quizá me salvó la vida, otras me puso peor, han sido experiencias que he vivido y hoy las tomo con mucho amor. Eh, entonces recurrí a esta organización también, eh, y ha sido como que ir recopilando yo misma de una y de otra manera cosas, ¿no? Pero ya hace 3 años que, bueno, yo digo, son 30 años y ha sido un aprendizaje, pero han sido ya 3 años que me he metido intensamente en venir como invirtiendo en entrenamientos, en cursos de autoconocimiento, de autosanación, el venir trabajando, interiorizando bastante en mí, pues es lo que me ha ido ayudando a salir de estos episodios. El día me fue ayudando como a ir yo misma, ya no como luchando con esas emociones, porque eso es lo más importante que he descubierto, que mientras uno está luchando con la emoción, el conflicto, y ahora ya lo llevo a cualquier parte de lo que estamos viviendo, no nada más en mi caso que fue la ansiedad, el pánico, todo eso, entre más luchamos, más, como decimos en México, más es el fregadazo, pues entre más estoy rechazando eso, o sea, era como una pelea la que yo tenía de no lo quiero, quiero que algo me ayude a quitarle, pues la verdad es que no, porque yo estaba hasta en un plan de victimismo muy fuerte, de rechazo, de resistencia, de negación a lo que me tocaba vivir, ¿no? Y me ha ayudado bastante esto que te digo que he interiorizado mucho en mí, en varios entrenamientos. He estado ahora últimamente, pues, es que han sido varios. A mí, yo no voy a mencionar ahorita ninguno porque entonces yo a nadie quiero dejar atrás porque todos me han aportado bastante, han sido maestros para mí, con todos los maestros que he venido tomando entrenamientos. Eh, pero me ayudó a conocerme y el día de hoy me sigo conociendo. No, con esto no quiero decir que ya estoy completamente sana, es algo que he venido aprendiendo que como seres humanos siempre, mientras estamos en este plano, aquí viviendo, vamos a seguir autoindagando en nosotros y sanando cada vez más cositas que van a salir, ¿no? Pero el día de hoy aprendí a cuando llegaba el pánico, la ansiedad, ya no correr, ya no rechazar, simplemente como que abrazar yo misma esa emoción, ese sentimiento, ese miedo, aunque sintiera que me estaba muriendo. Había momentos que decía, pues bueno, si me voy a morir, ya me voy a morir, y automáticamente se iba, ¿sí me entiendes? O sea, pero sí, porque te llegan tantos pensamientos también de te vas a morir, te va a dar un paro, porque hasta con los ataques de pánico y de ansiedad te vuelves hasta doctor, tú misma te estás autodiagnosticando. Yo creo es diabetes, yo creo es un tumor, yo creo es cáncer, yo creo es esto, sí tienes aquello, o sea, yo sé que la gente que tiene esto me va a entender. Te vuelves tu propio cardiólogo porque ya te dices que te va a dar un paro cardíaco con los síntomas, ¿no? Este, pero ya aprendí a no, dije, bueno, pues sí, si me voy a morir, pues me muero y aquí estoy ya. Y me quedaba quieta y se iba. Entonces, cada que llegaba la emoción, eso era lo que hacía, aunque sintiera tanto miedo a lo que estaba sintiendo esos síntomas, aprendí a irlos aceptando y abrazando y a decir, bueno, pues que sea lo que sea. Y eso se, ¿me entiendes? Y tanto año que estuve resistiendo, luchando, no quiero esto, quítenme esto, Dios, ¿por qué me toca vivir esto? Quejándome, la víctima, la que sentía que yo era la que más sufría de todo el mundo, era todo yo, y a mí, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues no.
pues obviamente que nadie, yo sé que todas las personas que llegaron a mi vida y con las que yo busqué ayuda, pues todas me querían ayudar, todas me querían apoyar. A lo mejor muchos no sabían cómo, pero sí lo que hizo o algo muy grande, un cambio muy grande, pues fue todo eso de, te digo, de interiorizar y venir trabajando muy profundo en mí. Fue así como que aventarte un clavado a lo más profundo donde a veces no quieres tocar, las emociones que no quieres tocar, y fue como aventarme realmente al vacío. Y pues han sido momentos dolorosos porque empiezas a revivir ciertas emociones, pero ha sido como enfrentarme nuevamente a mí misma. O sea, era como huir de mí misma y al mismo tiempo era enfrentarme a mí misma y estar frente a frente conmigo misma y empezar a trabajar, ¿no? Me ha servido muchísimo las terapias que yo también he tomado con angeloterapeutas, con Ricardo Amayo, o sea, lo mismo que pues ahora nosotras hacemos, o sea, yo también lo hago, o sea, yo me sigo atendiendo, sigo preparándome, sigo trabajando también en mí, ¿no? Y de verdad que lo que más me nace en el corazón es, pues, si alguien llega a necesitar lo mismo que yo he necesitado, ya ha estado viviendo lo mismo que yo viví por años, pues aquí estoy con todo el amor del mundo para poderles servir en lo que yo pueda. Lo que yo personalmente yo no he vivido ataques de pánico, pero sí me paralizo ante situaciones que me dan miedo. Y la forma como yo actúo o como he estado sanando es que cada vez que tengo miedo simplemente me paralizo, dejo de actuar. Entonces, entendiendo un poco con ese pequeño conocimiento que yo tengo es, empiezas a tener miedo de todo lo que sientes y al mismo tiempo todas esas emociones que estás sintiendo es como si quisieran salir y tú quisieras bloquearlas, pero ellas dicen, no, necesito salir, y ese querer salir de todas esas emociones es como si fuera un caos completo, y Ujú, ese caos es el que se vuelve tan intenso. ujú. Es así más o menos, es como si todo tu cuerpo estuviera gritando, hazme caso, y tú al mismo tiempo estuvieras diciendo, no, cállate, no quiero, pero es tan intenso que sigue saliendo, es algo así como funciona, es algo así. Pues es que mira, hasta lo que mi experiencia me ha venido a venir aprendiendo es que tú cuando tienes esas emociones dices, pues siento miedo, ¿no? O sea, me decían, es que, ¿qué tienes? Pues miedo, porque yo decía, es que es miedo, pero ya después vas, ya ahorita con lo que he venido aprendiendo es que miedo es una cosa y ansiedad es otra, aunque aparentemente sienta los mismos síntomas, porque siempre el miedo es de algo que hay allá afuera, o sea, te da miedo que si alguien te va a saltar o ves algo afuera, algo externo, ese obviamente te da miedo, ¿no? Y con la ansiedad sientes todos esos síntomas, pero todo es Sí, interior, es de pensamientos que te llegan. Y si pasa aquello, y si le pasa algo a tus hijos, y si tienes tal enfermedad, y si de algo que no es ni real, ¿sí me entiendes? Pero siente los sí, mismos síntomas, o sea, siente los mismos síntomas. Entonces, aunque la ansiedad y el miedo se parezcan, aparentemente no es lo mismo. Siempre el miedo te viene de algo exterior, de algo que si ves que te van a chocar, como te digo, si alguien te va a saltar, o sea, nos llenamos de miedo, pero es algo exterior. La ansiedad es algo interior. ok. Se Ujú. compone de tus mismas emociones, de los pensamientos que vienen a ti, Sí, sí, y sí. eso hace que te genere toda esa ansiedad y depresión, Ujú. ¿ok? Y con toda esa interiorización que hiciste, no te pido que nos cuentes paso a paso qué encontraste, pero de manera general, ¿qué fue lo que estaba detonando, lo que has encontrado que detona todo eso? Ujú. Pues obviamente viene siendo un cúmulo de muchas cosas, o sea, por eso es tan importante que, como te digo, el trabajo que interiormente vengas haciendo contigo, trabajar contigo, con tu niña interior, porque a final de cuentas, pues son situaciones que se quedan ahí desde nuestra niñez, ¿no? Okay. Es venir como desengramando, o yo como literal lo entiendo en mi vida, es como cuando vas, agarras una madeja de hilo y
toda, tiene ñudos por donde quiera, porque está toda enredada, no tiene punta ni de un lado ni de otro. Es como que se va enredando poco a poco, que así se vino enredando en mi vida, ¿no? Entonces, pues imagínate ahora encontrar esa puntita e ir desatando nudo por nudo, nudo por nudo. O sea, es como aventarte, te digo, ese clavado a lo más profundo o a esa cebolla, porque tanto nos lo han planteado como esa capa de cebolla, pues quitas una, pero allá hay otra, y allá hay otra, y allá hay otra, ¿no? Entonces cada vez es más profundo. Y te digo, pues obviamente no es fácil el trabajo interior que uno viene haciendo con uno mismo, pero ya desde el momento que literal lo dices, ya me cansé de sufrir, o sea, ya probé por donde quiera, por todos lados, o sea, a ver, ya qué es lo que no estoy haciendo bien o qué es lo que requiero ver, ya es como que a final de cuentas es como huir de uno mismo, vienes huyendo de tantas cosas que a lo mejor nos han pasado inconscientes que no quieres enfrentar y es literal, el ataque de pánico, la ansiedad es estar huyendo siempre, rechazando eso que no quiero y obviamente pues siempre ahí lo tengo, ¿no? Es como que hasta un día dices, pues con todo y miedo me aviento a ver qué es lo que voy a encontrar, ¿no? Aunque estés llena de terror, llena de miedo y estar tú contigo misma de frente y empezar a trabajar y tomar esa responsabilidad de tu vida, a tomar la batuta y decir, pues a ver cómo nos vaya, pero ya no voy a huir, ya no voy a rechazar y venga lo que venga. Y cuando ya tú estás como en esa disposición, te digo, no es fácil porque con todo y miedo no sabes ni qué te vas a enfrentar, si te vas a morir o no sabes ni qué, pero ya cuando estás como en esa disposición y ya te haces responsable de ti misma y dejas de hacerte la víctima y estar echándole la culpa a todo mundo, hijos, pareja, familia, Dios, lo que sea, y dices, a ver, pues pido ver qué es lo que tengo que ver de esto, qué necesito aprender, qué tengo que sanar. Y obviamente pues te van llegando las personas, te van llegando los maestros, te va llegando algún curso, algún entrenamiento y estás con uno y al rato te aparece otro que te lleva todavía a cosas más profundas y pues vas comprendiendo y vas dejando ese papel de victimismo y literal pues llega un momento que yo el día de hoy de algo que ha sido tan doloroso por tantos años digo, wow, gracias que me tocó vivir esta experiencia, ¿no? Porque esto me ha llevado a irme conociendo a mí misma, a ya no sentir miedo ni rechazo de enfrentarme a todas esas cosas, llegue cuando llegue que llegue la emoción que sea, ya no nada más de miedo, de pánico, de ansiedad, pues poderla abrazar y permitirme sentir. O sea, sobre todo permitirme sentir el miedo, sentir la angustia, o sentir la ansiedad, o sentir el dolor de lo que sea que estemos viviendo, es permitirnos sentir, ¿no? No rechazar esas emociones y pues, no sé, algo cambia. O sea, que en el momento que aceptas y ya no luchas y con amor abrazas, pues como que sucede algo mágico. Algo que estoy escuchándote decir y algo que coincide también con mi experiencia es que en mi caso yo dejé todas esas experiencias dolorosas, yo las bloqueaba. Y cómo las bloqueaba era las ignoraba. Literal hacía como que no pasaban, como que eso no existía. Y eso lo iba guardando. Eso me permitió seguir avanzando con mi vida, más no manejar eso. O sea, eso quedó como guardado, como bloqueado, como si lo hubiera archivado en un cajón y le hubiera echado llave y simplemente perdí la llave y yo seguía avanzando con mi vida. Y eso que me dices me hace sentido en la parte en la que eso hace que quieras, ese no querer experimentar, no querer dejarte sentir, hace, en mi caso, que dejara de sentir todo. O sea, yo ya no sentía lo bueno, yo ya no sentía lo malo, ya no sentía si me dolía, ya no sentía si no me dolía, ya simplemente era como un caminar en automático, como si estuvieras dormido, como si fueras un sonámbulo por la vida, como un zombie, que va caminando y que va caminando, pero sin detenerse ya a observar ni lo bueno ni lo malo. Y entonces el siguiente paso de eso ya es empezar con ansiedad. Porque cuando estás así ya podemos hablar de una depresión, de un ya no querer
ser consciente de mi realidad, de ya no saber, ya no querer saber qué es lo que está pasando, ya no querer saber qué me duele. Ujú, Wow, ujú. wow. Bueno, y es que depende, o sea, he venido aprendiendo tantas cosas con mi misma experiencia. O sea, es como que empieza, es como por escalones. Esto es como que vas subiendo escaloncitos. Primero en la tristeza, y como que uno que otro día, o dejas de hacer cositas. O sea, es tan sutil que también ni te das cuenta que vas así, hasta que ya estás en el fondo, ¿no? Entonces, cuando ya la ansiedad es muy fuerte, los ataques de pánico son muy fuertes, o sea, de verdad que es tan sabio, pues, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que te llega la depresión, porque una depresión sí te calma la ansiedad. O la única manera de que calmas la ansiedad y los ataques de pánico y esa desesperación y todo ese acelere y esas taquicardias y eso, llega la depresión de alguna manera a ayudarte, aunque pues te sientes mal, porque una depresión aguda calma la ansiedad. Entonces llega eso para calmar la ansiedad y la depresión, que fue literal cuando yo ya no me levanté de una cama, que ya sentí que le había perdido todo sentido. Aparentemente algo malo, pero es tan sabio nuestro cerebro y nuestro cuerpo que pues oye, la única manera de apagarlo es una depresión muy aguda, muy fuerte, para calmar esa ansiedad y esos ataques de pánico tan fuertes. Lo que me estás diciendo es una cosa totalmente maravillosa y una cosa que también pudiera asustar a las personas. Pero como tú dices, nuestro cuerpo es tan sabio y necesita un balance que si tú no sabes dárselo, él va a buscar la manera de encontrar ese balance. Así es, mi Pau. Y algo que a mí me ha ayudado mucho a encontrar ese balance propio es saber que cuando te atreves a experimentar cualquier tipo de emoción, no te quedas ahí, sino que esa emoción tiene un fin. Esa emoción, sea lo que sea que estás sintiendo, tiene un principio y tiene un fin. El tema es que tú quieras atravesar ese proceso de ese inicio hasta concluirlo. Pero el hecho de que alguien me haya dicho, no es eterno, eso que estás sintiendo, eso que estás atreviéndote a sentir, no te vas a quedar ahí para siempre. Tiene un fin. Entonces yo dije, ok, si tiene un fin, pues entonces vamos a hacerlo rápido. Y no con rápido quiero decir un lapso de tiempo, sino quiere decir que yo ya sabía que por más doloroso que fuera mi experiencia, yo iba a salir de ahí. Tarde o temprano yo iba a salir de ahí. Y con ese conocimiento fue que yo pude atravesar, yo personalmente estuve en una situación de rehabilitación emocional, porque yo ya llegué a un punto en el que, como les platico, o como te platico, yo ya no sentía nada, 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 nada. Y cuando me doy cuenta de que yo ya no siento nada, es cuando quiero emprender y simplemente no puedo y me frustro y me empiezo a frustrar y me empiezo a frustrar. Entonces, toda esa cosa que quise ocultar, pues empezó a salir como si fuera una Coca-Cola cajita, así, sale así. Entonces decía, Dios, ¿qué está pasando? Yo que he sido siempre tan coherente, según yo, tan tranquila, tan estable. Y de repente todo empieza a salir como si fuera un caos, literal, como si hubieras agitado un refresco, le quitas la tapa y todo sale. Y eso fue extremadamente doloroso. Y mientras más lo intentaba, más me frustraba y más cosas salían. Entonces yo dije, Dios, yo me voy a morir aquí, porque no es posible que todo salga de un jalón. Entonces volví a bloquear todo. O sea, absolutamente como si le hubiera puesto un corcho a ese refresco para que no saliera, hasta que alguien me dijo que no me iba a morir, que no me iba a pasar nada y que era seguro atravesarlo. Y me enseñaron a atravesar eso. Tú también tuviste un proceso donde alguien o algo te enseñó a atravesar esa situación dolorosa, que tú tuviste esa confianza y ya tu inconsciente dijo, ok, ya es seguro que salga. Ujú, claro que sí. Pues te digo que en estos 30 años fue tocar puertas y te digo, había
con personas que llegaba que me ponían más mal, y otras pues me fueron ayudando. Eh, ha sido, pues te digo, más que nada, lo que más me ha ayudado es, como te digo, a ya no huir, eh, ahora que he venido interiorizando en mí y abrazar mis emociones, que lo más importante de todo es no huir, sea la emoción que tenga, sea lo que esté viviendo, o sea, es como que con lo que esto sí quiero que nos quedemos, y lo digo también por mí, pues porque es lo que a mí me ha ido sirviendo, es no huir, no rechazar, porque el rechazo hace que, como te dije, literal, el trancazo sea doble y sientas más, porque pues literal es como estarle diciendo a la vida, no, no te quiero, no quiero esto, no quiero aquello, no, 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 ¿verdad? Y, y es no rechazar y abrazar pues con esa aceptación, eh, esa emoción por muy dolorosa, porque de verdad, o sea, eh, pues cada experiencia que nos ha tocado vivir a cada uno, yo creo que han sido experiencias dolorosas y a lo mejor en su momento sientes como que solo tú es lo más fuerte que has vivido. Yo en mi caso decía pues los ataques de pánico y de ansiedad, porque literal sientes que te estás muriendo, pero no te vas a morir. Un ataque de pánico no te mata, ¿verdad? Un ataque de pánico, aunque sientas la muerte, sientas la locura, no te vas a morir, ¿no? Entonces, pues eso yo lo viví tantas veces porque con tanto año, imagínate, ya me veía muerta, ya me enterraban o entierras tu familia, tantas cosas que te dice la mente, pero cuando estás en el episodio así, o sea, de verdad, no es real lo que te dice tu mente, simplemente pues te va llenando de un pensamiento de otro y más de miedo y más de ansiedad y más de pánico a un grado de ya no poder, que te digo que pues obviamente tiene que llegar una depresión que te tumbe literal para que te deje ahí como que tranquila, quieta, ¿verdad? Eh, y de lo que me decías, pues que si hay algo, fíjate que yo pues probaba una cosa, probaba otra, pero cuando llegaba la emoción, decía, pero sí, o sea, ¿dónde está lo que me dicen que pues piense positivo, que piense que no me va a pasar nada? O sea, si a la hora de los trancazos no hay nadie aquí, o sea, literal, a la hora que estás tú viviendo el conflicto, no va a estar nadie ahí, de todas maneras, sí te va llenando de herramientas, de cosas, pero cuando estás viviendo la emoción, te das cuenta que no están las personas que te apoyan en ese momento, que literal no hay de otra más que tu divinidad o en lo que tú creas, que pues nunca estamos solos, aunque en su momento sientes que estás completamente sola, que nadie te entiende, que nadie te comprende, y aunque sientas así esa soledad, eh, es como verte en ese momento que estás ahí, ahora sí que sola completamente entre comillas, y que no te queda de otra más que te digo, enfrentarte a ti misma, reconocer y permitirte sentir lo que estás sintiendo. O sea, no rechazarlo y sentirlo. Fue en un momento que yo dije, bueno, pues pensaba yo, ¿de qué me sirve? Estaba aprendiendo esto, estaba aprendiendo aquello, sí tengo herramientas, pero en el momento casi, casi lo veía yo como que te vas a agarrar a trancazos con alguien, no hay nadie que te defienda, no hay nadie que venga y te quite por arte de magia eso, que no hay de otra más que simplemente permitirme sentir lo que estoy sintiendo y decir, ok, aquí estoy, ¿qué me vienes a enseñar? ¿Qué necesito aprender de ti? ¿No? Hubo un momento que dije, a ver, ansiedad, a ver, pánico, a ver, miedo, ¿qué me veniste a enseñar? Y me puse como a hablar con la ansiedad, a hablar con el miedo y a hablar con el pánico, ¿no? Decirle, ok, aquí has estado en mi vida, ¿qué necesito aprender de ti? Creo que ya no te necesito en estos momentos. Gracias por lo que me has venido a enseñar, ¿verdad? Porque muchas veces lo rechacé. Hubo un momento que me tuve que enfrentar, dije, pues no hay más, aquí con toda la oscuridad que siento y el dolor y la desesperación y el miedo, pero a ver, aquí estoy. ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito aprender? Entonces, lo que más he aprendido de todo es eso, que te decía que es con lo que quiero que nos quedemos. Lo más importante es por muchos entrenamientos que tengamos y muchas herramientas, pero siempre lo más importante es permitirnos sentir las emociones y no huir, porque estamos rechazando la vida, estamos como diciendo, oh Dios, no quiero esto que me está tocando vivir, o sea, no lo quiero y rechazo y rechazo y rechazo, ¿no? Entonces, es lo que he venido aprendiendo, fíjate, o sea, con todo esto que he ido interiorizando en mí, cada vez trabajando en
sanación, en mi autosanación, porque pues el día de hoy sigo trabajando. O sea, no es que ya estoy sana y nada que ver, yo sigo trabajando en mí, sigo interiorizando, pero sí he venido aprendiendo esto. Entonces es lo más importante y al mismo tiempo pues ves que es algo maravilloso y algo bonito porque ya no estás rechazando eso, no estás rechazando la vida, no estás rechazando lo que en ese momento te está, así sea la oscuridad más profunda que estés experimentando. De todas maneras, cuando más oscuro está, de verdad que es cuando está por amanecer, cuando más en oscuridad te sientes y de verdad que literal es así. Tantos dichos que están y por algo están, ¿no? Que no hay mal que dure 100 años o nunca vas a, o la divinidad no te va a poner algo que tú no puedas y no tengas la capacidad de resistir o pasar, ¿no? Y ya después vas viendo que pues esto que te ha tocado vivir, pues es un potencial muy grande, que si es verdad como dicen. Antes cuando decían, no, pues detrás del desafío está la bendición, dice, ¿qué bendición va a ser esto para mí si me ha hecho sufrir por tantos años? Pero pues yo no había visto esto, yo siempre lo estuve rechazando, estuve renegando, me estuve quejando todo el tiempo, te digo, en ese plan de victimismo que tanto daño nos hace, ¿no? Pero ya en el momento que dices, wow, a ver, pues, ¿qué me vinieron a enseñar? Y me senté ahí de frente con ellos, ¿no? Y les hablé a esos síntomas y los abracé y les agradecí por estar en mi vida, por lo que me han venido a enseñar, ¿no? Además de todo eso que has mencionado, de todo lo que te vinieron a enseñar, que le empezaste a ver propósito a tus ataques, ¿qué otras ganancias has visto? Cosas que antes no podías hacer, cosas que, no sé, ¿cuáles han sido tus ganancias? Aparte de Eh, todo lo que ya viste. ajá, pues fíjate que siento como que eh, pues ahorita incluso el simplemente hecho de estar aquí, ¿no? Porque la verdad que a mí esto de la tecnología y todo eso a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Mucha... Y el simplemente, para mí, son logros. O sea, a lo mejor para otra gente que sea una experta o ustedes que son maestras, para mí en esto de la tecnología, dicen, ay, ¿cómo hasta simplemente hacer un video? O sea, para mí es un gran logro y hoy sí me los quiero reconocer porque muchas veces también fíjate que nos desvalorizamos mucho y cuando estás como con la depresión, los ataques de pánico, de ansiedad, o sea, también viene siendo un cúmulo de tanta desvalorización de nosotros mismos o pues cosas que ahí se nos quedaron heridas de niños. Es un cúmulo, es como que traes un costalito cargando desde niño y vas echándole piedrita por piedrita y vas ahí entre el paso de tu vida y una piedrita, otra piedrita, hasta que pues ya ese costal ya no le caben más, pero tú le sigues echando y pues se tienen que derramar, porque si no ya no le cabe, así nos vemos, ¿no? Ahora hay que sacar piedrita por piedrita. Entonces, para mí este es un gran logro, simplemente esto es un gran logro, a lo mejor para muchas gentes lo ven como algo insignificante, para mí sí es un gran logro el simplemente estar aquí ahorita en un live contigo, que me hayas dado el espacio, lo agradezco mucho y para mí es algo grandísimo que agradezco mucho. Entonces, simplemente es eso, me ha ido dando la capacidad de empezar a hacer cosas, de empezar a hacer mi vida normal, de empezar a hacer eh, ir trabajando en mí para cada día ser mejor mamá o mejor ser humano, seguir aprendiendo, ¿no? El sentir impulso de empezar a seguir trabajando tantas cosas en mí que vengo trabajando en entrenamientos. Bueno, contigo ahí estamos en entrenamientos con Ricardo, en talleres. Eh, Me ha dado la capacidad de eso. O sea, eso antes yo sentí que me paralizó todos mis años atrás. Sentí que por eso yo no tenía la capacidad de hacer nada. Incluso le echaba la culpa, yo hiciera tal cosa, hiciera tal negocio, pero si no tuviera esto, así que pobrecita de mí, así como que yo sola me abrazaba y es como echarte lodo tú misma, pues en ese papel de victimismo, ay, no es que yo no puedo, solo los demás pueden, es que pobrecita de mí, es que sufro ataques de pánico, sufro ataques de ansiedad y una conmiseración bien grande yo misma, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues la capacidad que más me ha dado es, como te digo, tomar como que yo el timón nuevamente de mi vida, el volante y decir, bueno, pues aquí nos vamos, nos toque como nos toque y lo que nos toque vivir y lo que nos toque superar y lo que nos toque enfrentar,
y ahí vamos, ¿no? Hay momentos que pues pasas túneles muy oscuros, pero ahí voy, ¿no? O sea, esa capacidad es la que me ha venido dando esto, lo que en su momento sentí que me robó la fuerza, ahora es lo mismo que me la está dando, porque llega un momento que te cansas de sufrir y dices, ¿qué hay más? O sea, en el momento cuando ya estás como en ese fondo donde no hay más y ya te cansaste de sufrir y te empiezas como a hacer esas preguntas, a ver, o sea, ¿qué más hay? O sea, no puedo creer que aquí acabó mi vida, algo tiene que haber. Te empiezan a llegar las respuestas, de verdad, te empiezan a surgir las cosas, las personas, o sea, es cuando empieza a suceder eso que quizá llamamos magia o milagros, pero como también lo he dicho, no es el milagro quiere decir mi logro, quiere decir tu logro, lo que tú hiciste, porque pues tú empezaste a poner acción también, ¿no? En algún momento dijiste, algo tiene que cambiar porque te cansaste ya de lo que estabas viviendo, ¿no? Tiene que haber algo más. Yo dije, tiene que haber algo más. No creo que nada más es venir y estar así como he vivido, o sea, y ver que todo depende de ti, que la divinidad o Dios se mueve si tú te mueves, si yo me muevo, si no, por arte de magia, la verdad, así quizá pueda hacer 1000 oraciones, 1000 rosarios, porque pues también así me la llegué a vivir y no, y era, yo decía, pues peor me hacía la víctima porque decía, ni Dios me quiere, no me hace caso, hago tantos rosarios, hago tantas novenas y que la novena de la misericordia y que el rosario de la Virgen y que todo, y nada cambia, todo sigue igual, pero pues yo pensaba que nomás pues ya con hacer eso ya, o sea, te va a ocurrir la magia, pero pues no, o sea, Sí. hasta que no entendí esa parte de que sí está la divinidad y que él pone su 50%, yo tengo que poner mi 50% también para que las cosas sucedan, porque si no, pues no. Y él pone su 50 poniéndome, te digo, las personas que llegan a mi vida, todo lo que se ha venido moviendo en mi vida, pues ese es su 50, él me lo pone y tengo que tener mi mente alerta para ver esas señales y está de mí tomarlas o no. ¿Verdad? Sí. Y ya hacer yo mi otro 50 porque si no, de verdad, o sea, yo ya lo experimenté muchos años y así me ponga de rodillas todo el tiempo, no va a suceder si yo no me hago responsable, si yo no acepto eso que estoy viviendo y lo sigo rechazando, o sea, no va a suceder eso. Entonces, por eso te digo, el milagro es mi logro, porque también yo puse mi otro 50. Sí. Mira, Brenardi nos dice, cuando pedimos respuesta, nuestros guías siempre nos responden. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. ¿Y sabes qué es lo que yo he notado? Que la divinidad nos está hablando siempre, 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 pero nosotros no sabemos entenderle, no sabemos cómo es que nos habla, y es que nos habla a través de nuestras experiencias. Tú no le hacías caso, tú pensabas que no te quería, no porque no te contestara, sino porque no sabías cómo te estaba contestando. Y yo creo que si aprendiéramos a hablar ese lenguaje, esa lectura de realidad, porque la realidad es la forma como el origen se comunica con nosotros, siempre se comunica a través de tu experiencia, aunque la veamos lo más dolorosa, ese es el lenguaje que está ocupando para hablarte a ti específicamente, pero nosotros no entendemos, no sabemos que está hablando, no sabemos que eso que está sucediendo es la forma como nos está hablando a nosotros. Y es como para decir, literal, levántate, levántate y anda, a través de eso que nos pasa. Pero nadie nos ha enseñado que eso es lo que ocupa, o sea, ese es el lenguaje que usa. Toda tu experiencia y te está hablando a través de tu experiencia. Entonces, bueno, ya te dio un ataque, ya te dio tristeza, pero no le hiciste caso. Bueno, entonces ya te dio miedo, pero tampoco le hiciste caso. Bueno, entonces ya te dio una depresión, pero tampoco lo entendiste. Y esa es la forma como nos está hablando. A ti te habló en base a emociones. El lenguaje que tiene contigo es en base a emociones. Y ese es el lenguaje que tú ocupas con él. Hay gente a la que le habla a través de los hijos porque es donde más atención pone. Hay gente que le habla a través de enfermedades, biologizaciones, porque es donde pone mayor atención. Entonces, la divinidad siempre, siempre nos va a hablar donde nosotros más nos enfocamos.
Si nos enfocamos en nuestros hijos, ahí es la comunicación. Si nos enfocamos en, por ejemplo, a mí me hablaba a través del dinero y del trabajo. Eso eran los mensajes para mí, porque donde yo más enfocaba y mi familia más enfocaba era en temas económicos, en temas financieros, en temas laborales. Entonces ahí es como me daba mi información, pero como no sabemos, creemos que es que la divinidad no nos quiere, que no nos hace caso, que nos ha olvidado, pero yo creo que simplemente que no sabemos hablar su lenguaje. Así es, mi Pau. No alcanzamos a entender, pero bueno, yo creo que cada quien tenemos un proceso, ¿verdad? Y desde, ay, sí, desde antes hubiera conocido yo esto, y si no hubieran dado, pues que curándome de brujería, que si no hubiera ido allá, pues a aventarme tantos rosarios, a estar de rodillas en la iglesia. Y yo no quiero decir que eso no funciona, ¿eh? O sea, para que no se confundan, simplemente que no era la manera, pues yo quería como que alguien fuera el doctor, fueran los curanderos, fuera la psicóloga, fuera la divinidad, Dios, poder superior como tú lo concibas. Que yo quería que viniera y por arte de magia me arrancara eso. Eso era lo que yo quería que estas personas hicieran. Yo no me quería ser responsable de mí. Entonces, pues o sea, fue de esa manera, pues. Entonces, cada uno vivimos un proceso. Obviamente, si en mi parte está compartirle algo a alguien que no se lleve los años, que yo me llevé 30 años para poder tomar conciencia de esto, o sea, obviamente yo me hago disponible para apoyar a quien lo necesite, que no tenga que pues, recorrer todo ese camino. Ahora sé que todo es perfecto, o sea, todo es perfecto, que todos tenemos un proceso y hasta que no, pues como que ya lo entendemos, lo comprendemos, ¿no? O sea, todo tiene su momento también y eso lo aprendí, lo he ido aprendiendo también, ¿no? Entonces, y sigo aprendiendo porque como les digo, no es que ya me sienta sanada, no, ahí sigo trabajando, sigo interiorizando en mí y voy a seguir trabajando en mí, interiorizando, autosanando, pues hasta que estemos en este plano, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, todo tiene un proceso. Tú tuviste tu proceso y sé que todos estamos viviendo un proceso. Lo único que te quiero decir que por muy duro que sea el conflicto, el proceso que estés viviendo, que de verdad hoy sí lo puedo ver así, te lo puedo asegurar, que es necesario para esa evolución que tú vas a tener, ese cambio tan grande que tú vas a tener y ese conducto que tú eres aquí, porque eres un conducto de un poder superior o la divinidad, como tú lo quieras, eres un canal y algo, tienes un propósito muy grande de estar aquí, de verdad que ese conflicto que tú estés viviendo, sintiendo, es tu mayor potencial. Eso sí te lo puedo asegurar, te lo puedo decir, nomás es cuestión de que tú te empieces a ya no rechazar, a aceptar, porque te digo, o sea, literal es rechazar lo que estamos viviendo y es rechazar nuestra vida misma. Es como decir, no quiero esta vida, no quiero estar aquí. O sea, eso le estamos gritando al universo, a la divinidad. No quiero estar aquí porque estoy rechazando lo que me toca vivir. Por muy doloroso, eso es lo que le estamos gritando en ese momento, ¿verdad? Ya en el momento que tú lo aceptas, pues empiezas a abrazar la vida, empiezas a abrazarte a ti, empiezas a, wow, es bonito entre lo doloroso poderte decir que es algo hermoso, ¿no? Y que no te está pasando nada malo, que es algo necesario para tu crecimiento, para tu evolución y que se va a convertir en tu mayor potencial y que es la mayor bendición que tienes y que de eso vas a poder ser luz y vas a dar mucho a quien esté necesitando de esa experiencia que tú estás viviendo el día de hoy. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo con eso que dices. Y ahora quería preguntarle a la gente si tiene preguntas que quisiera hacerle a Maleni en base a su experiencia. O a ti, mi Pau, también. Preguntas, creo que no. Ludi dice excelente. Yolanda dice, wow, qué maravillosa forma de verlo. Y es que sí, la verdad es que el hecho de que tú cambies esa forma de ver, de que lo veas como primero como tu peor maldición y después empieces a verle ese propósito que tiene, esa forma como te están hablando, esa forma como te están sosteniendo,
como dices, milagrosa. Ese es mi logro, ¿no? Verlo de manera diferente y encontrarle ese propósito, encontrarle ese para qué está ahí. Ujú. Sí, literal, porque te digo que pues siempre el ser humano nos pasa, como te decía, lo mismo, pues la resistencia, porque realmente el ser humano pues obviamente no nos gusta sufrir, no nos gusta sentir dolor, ¿no? Esa es nuestra condición de ser humano, pero y empieza la resistencia y siempre estamos, es que ¿por qué me pasa esto? Es que ¿por qué me pasan a mí tales cosas? Y es que ¿por qué no? Pero realmente nunca volteamos de decir, ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué no? Ya hacer como esa pregunta, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Y por qué? O sea, de verdad pues que cuando estamos en ese papel de victimismo, de tanta conmiseración, pues peor es el sufrimiento, porque literal te digo, es como cuando está un puerquito en el lodo y se está enlodando cada vez más, o sea, tú misma. Y literal, pues es uno mismo, pues, o sea, no es, ya cuando dejas de señalar, es que, oh, mi pareja, es que mis hijos, es que si me entendieran, porque antes decía, ay, es que me siento mal porque, ay, si mi pareja me entendiera, me comprendiera, y si mis hijos no me hicieran enojar, si mi pareja no me hiciera enojar, si me entendiera que estoy mal, o sea, realmente más, hasta más nos enferma, la verdad, cuando más también nos empieza a decir la gente, ay, sí, pobrecito, o sea, más nos enferman. Entonces, Sí. de verdad que tienes que encontrar y la vida pues me ha ido poniendo esos maestros que me han hecho como recapacitar de alguna manera y hazte responsable de ti, ¿no? Como cuando te dan literal una sacudida, hey, hey, despierta, así como que a veces tienes que sentir esos sacudones como para agarrar la onda, para despertar, ¿no? Y darte cuenta, ¿no? Y te digo, pues yo nunca pensé que en algún momento yo pudiera dar las gracias de eso que para mí fue tan, tan, tan doloroso, que sí, literal paralizó mi vida, pero pues porque yo lo permití, pues por esa resistencia, ese rechazo, o sea, todas esas situaciones que el día de hoy sé que eran perfectas, pues tenía que pasar esos, ¿cómo se dice? Fondos emocionales tan profundos, literal ver pura oscuridad, pues para yo poderme dar cuenta. Ahora sé que te digo, todo es perfecto, todos tenemos un proceso y todo es perfecto en cada uno lo que estamos viviendo, o sea, eh, y jamás, jamás yo hubiera pensado que un día yo dijera, ay, gracias, gracias por esto que me tocó vivir, gracias por esta experiencia que pasé, o sea, jamás, si alguien a mí me lo hubiera dicho que yo iba a dar gracias de eso, yo dije, pues no, o sea, nada que ver. Y muchas veces créeme que lo he agradecido y de verdad, literal, sentir desde acá del alma ese amor y ese agradecimiento por lo que me ha tocado vivir. Y no nada más en cuestión de ataques de pánico, o sea, empiezas a dar gracias por todas las experiencias que hemos vivido, ¿no? Por las experiencias que he vivido. Empiezas a agradecerlas, empiezas a verlas diferente. Y eso no quiere decir que, ay, no me van a pasar ya cosas y que a lo mejor en su momento no vuelva a decir, ay, es que, ¿por qué no? Pero ya como que ya luego recapacitas o ya tienes como esa capacidad de a ver, pues, otra vez, ¿qué debo de ver de esta situación, no? Y así, porque pues sigo teniendo emociones, o sea, soy ser humano, o sea, sigo teniendo en ratos coraje, días que a lo mejor amanezco achicopalada, como dicen, pero pues ya vas como gestionando de una manera, ¿no? O vas preguntando, a ver, bueno, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Ya no señalo, como antes ya no señalo, a ver, ya ahora me volteo a ver a mí, ¿no? A ver, ¿qué me viene a enseñar tal situación de esto? Nos pregunta Patti que le gustaría saber cuáles eran los síntomas más comunes, lo que más se te repetía. Ok, pues de los ataques de pánico y la ansiedad, pues te digo, es que cualquiera puede experimentar un sinfín de emociones, pero lo más común y con lo que me topo con las personas que a mí me toca platicar que tienen este conflicto, que lo están viviendo, es sentir que no puedes respirar, que de repente sientes que quieres que te dé el aire, porque sientes que como que no puedes respirar, te da taquicardia, el corazón más acelerado, pulso más acelerado, te sudan las manos, se te ponen frías, sientes desesperación, sientes ganas de correr y no sabes a dónde, sientes un miedo que es como miedo a todo y miedo a nada, porque simplemente sientes un miedo, experimentas un miedo, pero literal no sabes ni a qué, sientes que te vas a como sientes que te vas a morir, sientes mucho miedo a la muerte
incluso no puedes, cuando ya estás así en episodios muy fuertes, si sabes que alguien se muere, tú luego te angustias porque dices, ay, la siguiente soy yo, o a mí me va a pasar, o alguien de mi familia. O sea, siempre estás como que a la defensiva de cualquier peligro, de que sientes o te empiezas a hacer ideas y que, imagínate que le pase algo a tu hijo, entierras a tu familia antes de que se muera, o sea, literal, porque como te digo, los ataques de pánico y de ansiedad son de pensamientos que están en tu interior, de puras cosas que te está diciendo tu mente y que no es real. El miedo, aunque se parezca, el miedo es de algo que el real pasa afuera, pero eso es puro, de acá de tu mente, ¿no? Entonces, y es tener una mente obsesiva, estás con el mismo pensamiento todo el tiempo. Y es que si te pasa, y es que si me pasa, y es que si tengo algo malo, y es que si aquello, y es que si se burlan de mí, y es que si, y obsesivamente, o sea, estás obsesivamente, ¿no? Como que ni puedes controlar tú todo eso, ¿no? Todos esos pensamientos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y es como si fuera una cadena que la empiezas a jalar y se viniera así como el hilo de media. Y ya te metiste, bueno, hasta con las tatarabuelas de todo lo que les pasó y que, bueno, sí, Ujú. Sí, coincido contigo. No sí. sé si alguien más tenga más preguntas. Yolanda nos dice todo muy bien explicado, una charla muy enriquecedora. Gracias, chicas, me amplió la percepción. Yolanda, pues qué bueno que te haya servido. La verdad es que para nosotras es muy bonito el estar compartiendo esto. Para mí es un placer estar escuchando a Maleni, todo su proceso, cómo lo vivió, cómo lo ha experimentado y mi más grande admiración por toda esa experiencia y por haberte atrevido, por esa valentía que tuviste de atreverte a experimentar y de atreverte a sentir ese proceso y atravesarlo. Y ahorita que ya estás del otro lado, que puedas decirle, ok, te entiendo, yo te ayudo, ven y lo atravesamos juntos, porque yo ya sé que se siente y sé que es estar sola. Sí, claro que sí, literal, pues sí, como te digo, cuando me llegan personas, así que le digo que tiempo, porque de verdad, te digo, ahora sé que en su momento cuando doy gracias de que digo, me tocó vivir esta experiencia, o cada una de ustedes, ¿no? Como les digo, yo aprendo también mucho de ustedes, de ti, mi Pau, también es recíproco, ¿no? Porque también te admiro bastante, pues ahorita lo que decías, pues todo tu proceso que has vivido. Y de verdad que, como te digo, todo tiene un propósito. Aunque quizá yo cuando escuchaba esto y que yo estaba en esa situación, yo decía, no, es que a mí no. Es que no, pues ellas se ven muy bien. Yo decía, se ven muy bien toda la gente, pero yo mírame cómo me siento, estoy mal. Y pues no crees, porque estás ahí, ¿no? Estás ahí literal en el lodo, se puede decir, estás en esa oscuridad. Y no crees que sea posible para ti, de que tú puedas salir de ahí, ¿no? Pero ahora sé que te digo, todo tiene un proceso y todo es perfecto, el proceso que cada una de nosotros hemos vivido, los que están viviendo el proceso, todo está perfecto y todo está bien y no pasa nada, de verdad que no pasa nada. Eh, entonces, pues, ya hasta se me olvidó lo que te iba a comentar de esta, bueno, bueno, ya. Eh, Como ahorita que decías, o sea, el poderle decir a alguien, ¿no? El poderlo comprender, como tú, alguien que ha vivido tu experiencia, tú lo puedes entender. Ahora yo entiendo por qué no sentía que ni la psicóloga, ni las personas, ni en la iglesia, cuando yo les decía, es que me siento así. Pues yo creo que, no digo que no, toda la gente hace lo posible por ayudar, ¿verdad? Pero yo no sentía que me entendía, ¿no? Y sé que estas experiencias que nos ha tocado vivir de alguna manera es para cuando llega alguien. Ahora, tú sí, porque no es lo mismo que si alguien viene y te dice, Pau, vengo yo contigo y te digo, Pau, me duele la muela, es que siento horrible este dolor, pero si a ti nunca te ha dolido, vas a tratar de entenderme en cierta manera, pues sí, le está doliendo, pues sí, ay, pues no sé, toma